Y vamos a conversar hoy con la senadora Jasna Proboste, ex candidata presidencial, expresidenta del partido y del Senado, además. No, del partido nunca he sido. Del partido no ha sido, tienes toda la razón. No. Del Senado, sí. Gracias por estar acá, Jasna. No, muchísimas gracias. Acompaño a Felipe del Pin ahí, que es un gran presidente de la democracia cristiana. Acaba de ganar recientemente. Sí. Jasna, a ver, te voy a preguntar primero sobre el Partido Demócrata Cristiano. Fíjate que se vuelve a ver, y uno puede estar equivocado en la apreciación, pero te lo quiero preguntar, se vuelve a ver algo que yo me acuerdo haber visto a finales de los 60, todavía yo existía en esa época, a finales de los 60, principios de los 70, cuando se empiezan a esbozar con cargo a un fenómeno exterior, pero se empiezan a esbozar diferencias muy claras entre tipos de demócratas cristianos. Algunos que eran más cercanos a tomar relaciones que después se hace en el gobierno de la Unidad Popular con el Partido Nacional, lo que hoy día es la derecha, y otros que tenían una vertiente que eventualmente los llevó a transitar tanto en el MAPU como en la izquierda cristiana. ¿No notas algo relativamente similar que ha sido gatillado en gran medida con la posición frente a la Convención Constituyente y el rechazo o apruebo? Ay, yo también soy parte de los fines de los 60. Sí, no, tú eres mucho más jovencita, por favor. Nací en esas épocas. Pero claramente yo soy heredera de esta democracia cristiana que en la década de los 80, a partir de la unidad y de la unidad de las fuerzas de centroizquierda, tuvo un propósito de recuperar la democracia. Y yo siento que hoy tenemos también un propósito común, las fuerzas progresistas de nuestro país, en la cual incluyo, por cierto, a la democracia cristiana, que es jugarnos con todo por las transformaciones que nuestro país necesita. Y eso está más vigente que nunca. Y yo creo que en esto, mire, a veces se profundiza o se cree que hay una diferencia que es mucho más compleja de la que efectivamente hay. Yo creo que hay un diálogo que es muy interesante, que es intenso, que es profundo, respecto de cómo tenemos que llevar adelante estas transformaciones que hoy día nuestro país exige. Ya, pero hay de pronto señales de que las cosas están bastante más tironeadas. Por ejemplo, las críticas a la Constitución, el trabajo de la Constituyente, se nota bastante más aguda en sectores que aprueban o les gusta lo que está pasando o lo entienden, y otros que son bastante más duros, incluso lo llaman la Constitución del PC. Bueno, mire, yo lo que creo es que nosotros tenemos, no sé si es una virtud o no, pero de un debate que es más intenso, que es más de cara a todos, no solo un debate interno. Porque yo creo que estas conversaciones también se dan en otras fuerzas políticas, pero no se hace con o a través de los medios, como muchas veces se ha hecho en la democracia cristiana. Y yo creo que, además, para no escabullir respecto de la apreciación o de la percepción, yo creo que hace bastante tiempo en que la democracia cristiana viene viviendo estos diálogos que se zanjan en distintos espacios. Me recuerdo yo, por ejemplo, el Congreso Ideológico del año 2007, en donde la democracia cristiana definió, por ejemplo, el fin al lucro, año 2007. Las movilizaciones que se dieron en la calle después fueron muy posteriores a eso. Es decir, la democracia cristiana ha sido un partido muy de vanguardia en estos tiempos. Y claro, hay quienes no les gustó, uno cuando dice formamos parte de un partido político, hacemos una deliberación y hay posturas que ganan, otras posturas que son derrotadas. Uno lo que espera es que cuando las posturas son derrotadas finalmente se sumen a aquellas posturas que son mayoritarias en una organización como lo es un partido político, pero a veces no se da eso y finalmente muchas de esas personas terminan yéndose del partido. Y eso ha venido sucediendo, le ha venido sucediendo a la democracia cristiana, le ha venido sucediendo también a otras fuerzas de centro-izquierda en nuestro país. No es un fenómeno nuevo tampoco. Ya, pero hay ciertas cosas que sí llaman la atención. Por ejemplo, llama la atención, y alguien podrá decir, como se ha dicho, que ahí hubo un problema organizativo, pero que
de 155 convencionales, el partido más sólido en gobernadores, en parlamentario, saque uno. Bueno, y eso costó también la salida de quien dirigía el partido en ese momento, porque yo creo que nadie puede negar en que eso fue un fracaso muy grande. Nos hubiese gustado tener una participación mayor, una incidencia mayor en el proceso constituyente, porque además, Fernando, la democracia cristiana hace muchos años, y aquí, claro, uno es innegable pensar en este tremendo discurso del expresidente Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, llamando a una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, oponiéndose a la constitución de los 80, pero a eso le ha seguido una serie de acciones, un grupo de constitucionalistas que ha estado trabajando hace largo tiempo y que además se han puesto a disposición a colaborar en el proceso constituyente. Entonces, claro, a nosotros nos hubiese gustado, a cualquier fuerza política le hubiese gustado tener una incidencia mayor en este proceso, pero yo creo que esto es parte de lo que uno cuando dice este es un país que está cambiando, esto tiene que ver con ese cambio, en donde la voz de los chilenos y chilenas se expresa en una dirección tan clara, tan categórica como lo fue no solo los resultados de la convención, sino también en lo que va a ser el resultado de este plebiscito de salida el 4 de septiembre. ¿Y cuál es su feeling? Yo, mira, más que un feeling respecto de lo que pueda ser el resultado, yo tengo una alta valoración por el trabajo de la convención. Aquí había quienes tuvimos pandemia de por medio y se tuvo que postergar el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, pero creo que desde el Acuerdo por la Paz, el 15 de noviembre, desde las movilizaciones que tenían muchas demandas, pero que confluían también en la demanda a una nueva constitución como un hecho muy significativo. A uno no le deja llamar la atención, Fernando, que muchas fuerzas hoy día políticas, que cuando la expresidenta Bachelet planteó la idea de una nueva constitución, se oponían tenazmente. Y hoy día dicen, no, deberíamos nosotros reflotar el proyecto de la presidenta Bachelet. Eso es la historia de lo que nos ha pasado desde la recuperación de la democracia. Cuando la Concertación primero, la nueva mayoría después, proponía reformas importantes, habían sectores que se oponían tenazmente. Y a propósito del feeling que usted me pregunta, hay algo que yo valoro del borrador, valoro muchas cosas del borrador de la convención, pero el que nosotros tengamos dos conceptos incorporados como plurinacionalidad y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios es una forma también de rendir un tributo, un reconocimiento, una valoración a lo que hizo un expresidente, que en paz descanse, un gran demócrata cristiano como Patricio Aylwin. Desde su posición como candidato el año 1989, desde el Acuerdo de Nueva Imperial, desde la ley indígena, la creación de la CONADI, el Fondo de Tierras, de Agua, el presidente Aylwin el año 92, Fernando, planteó una reforma constitucional para el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Año 92, un demócrata cristiano. Entonces, esto conecta con nuestro ADN. Y a mí no me deja de llamar la atención cuando escucho a algunos que dicen, no, pero mire, esta constitución tan indigenista. Uno dice, ¿no estará hablando el colonialismo de estos tiempos? A mí me parece que el texto del borrador ofrece una nueva mirada de reencuentro entre las y los chilenos. Y fue otro demócrata cristiano, Radomiro Tomic, el que habló de que la democracia cristiana tenía que aliarse con la izquierda y no con la derecha. Fue en esa época cuando él dijo el que se alía con la derecha, la derecha la que gana. Pero en ese entonces finalmente termina la democracia cristiana aliada con la derecha, pero en oposición al gobierno de Allende posteriormente. La pregunta es, ¿en cuál de las fases de, por ejemplo, cercanía potencial se está hoy día? ¿Cuál es la relación que hay con los partidos de los cuales ustedes mismos fueron socios en la nueva mayoría? ¿Qué relación hay con los partidos de derecha o los partidos liberales, más bien, de derecha, que podrían eventualmente tener algún grado de contacto con la democracia cristiana? Bueno, Radomiro Tomic también dijo una frase que sigue siendo tan importante y sigue estando tan vigente en nuestros tiempos como lo es la unidad social y política del pueblo.
Y yo creo que esa unidad social y política es la que nos permite garantizar transformaciones en paz en nuestro país. Para nosotros hoy día la principal preocupación, Fernando, no es necesariamente una política de alianzas, y lo quiero decir en mi calidad de vicepresidenta, tras las conversaciones que hemos tenido con el presidente de nuestro partido, con toda la mesa directiva. No es una política de alianzas la que hoy día nosotros... No me diga que van a volver al camino propio. No, muy por el contrario. Nosotros creemos que hoy día la principal preocupación que debe tener no solo la democracia cristiana, sino todas las fuerzas progresistas, es cómo somos capaces de consolidar una mayoría social y política para garantizar las transformaciones. Entonces, si alguien me preguntara hoy día si nuestra principal preocupación es cómo generamos alianzas, yo diría que nuestra alianza es una alianza amplia del mundo progresista, de las fuerzas que están por garantizar las transformaciones. Nosotros tenemos una relación con partidos que fueron nuestros aliados históricos desde la recuperación de la democracia hasta la construcción de gobiernos exitosos como los que entregamos al país desde el año 90 en adelante, pero también otras fuerzas políticas nuevas que, claro, después de los últimos resultados han dejado de estar como tal, pero que siguen siendo una fuerza que a nosotros nos parece interesante, como por ejemplo Ciudadanos, con quienes compartimos durante las pasadas elecciones, el propio Partido Liberal, que hoy está dentro del gobierno, pero que son para nosotros partidos que han generado una relación en sus territorios que nos parecen muy importantes de poder mirar. ¿Crees tú que hay una falta de experiencia en el actual gobierno? No solamente lo hablo en términos de la edad. La edad obviamente es una variable muy importante, pero estoy hablando en términos de experiencia política, de maneras de mirar el país cuando hay tensión, cuando hay grados muy grandes de tensión, como es el caso de este momento. ¿Se necesita más canas o no? Mire, yo fui gobernadora a los 27 años, y hoy día tengo más de medio siglo de vida. Y uno dice, esta mezcla es bien importante. La mezcla entre las ganas de... No vayamos a citar a Arjona, por favor. No, menos con su último episodio. No entremos en esos temas. Pero yo creo que es una mezcla bien importante. Y yo creo que de alguna forma este gobierno intenta encaminarse hacia allá. Cuando yo veo, por ejemplo, no quiero, tal vez con lo que diga alguien se va a sentir mal, pero por ejemplo, cuando veo a Máximo Pacheco en Codelco, uno dice, bueno, aquí también hay experiencia, hay una persona que desde el Ministerio de Energía hizo grandes transformaciones, llevó adelante esta transición energética. Hoy día estamos viviendo problemas en Codelco y yo creo que el diálogo con los trabajadores, trabajadoras va a ser importante. Una persona que yo creo que aporta y este gobierno ha tratado de tener esta mixtura, a lo mejor sin querer reconocerlo públicamente, pero uno es imposible retrotraerse a lo que uno le tocó vivir también, siendo muy joven en ocupar responsabilidades importantes. A mí cuando fui gobernadora a esa edad, además era la primera mujer que ocupaba un cargo así en la zona. Pero usted tenía en esa época una base, una plataforma de experiencia acumulada enormemente grande cuando le tocó ser gobernadora. Por lo tanto, había un montón de gente. Aquí yo no digo que la juventud tenga un hándicap respecto de la política, todo lo contrario. Creo que es en muchas circunstancias lo que se necesita es el envión de empuje de desafíos futuros que a veces ven mucho mejores las personas más jóvenes que las personas que ya están más ancladas o más bien ensilladas, digamos, en la política. Pero por la forma en que la instalación ha tomado, por la cantidad de errores que han habido, por la cantidad de explicaciones que hay que dar para ciertas cosas que han habido,
uno más bien no cree que las personas sean incompetentes, sino que creen que a las personas les falta entender un poco más cómo funcionan determinadas variables en el país. O sea, mire, yo lo que creo es que hay una realidad bien instalada en nuestra sociedad en donde la desconfianza, por ejemplo, es algo que está presente, y yo creo que el gobierno lamentablemente también se ha permeado un poco de eso. Esta desconfianza que pasa en el barrio, esta desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, es también un poco la desconfianza que uno ve, porque lo conversábamos hace pocos días, Fernando, cuando uno dice, mire, el presidente dijo que el proceso de instalación había terminado, todos dijimos eso. Churra, pero en la realidad eso no es así. Yo vivo en una región en donde no tenemos directores regionales nombrados por este gobierno. La Dirección General de Agua, además organismos que tienen competencias en materias medioambientales, organismos que tienen una altísima vinculación con la ciudadanía, como por ejemplo el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSI. Y uno dice, ¿por qué? Alguien podrá decir, no, es que el sistema de alta dirección pública es muy compleja. Sí, pero eso es un poquitito de ignorancia, porque en la verdad en la región no son alta dirección pública, son de designación directa de los ministros, ministras, y uno dice, cuando uno declara el que aquí se ha cerrado un proceso de instalación, lo tiene que hacer con toda la información disponible. A eso exactamente me refiero. Y las regiones, hoy día en las regiones no está terminado, estamos muy lejos de terminar. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ha pasado? Y a uno le dice, mira, lo que pasa es que como este proyecto, la primera fase de los Ceremi fue tan complejo, le quitamos a la persona que tenía cargo y ahora se lo pasamos a este otro y este otro tampoco. Entonces las cosas no pueden funcionar de esa forma. Uno dice, nombraron delegados regionales, delegados presidenciales regionales, bueno, denle la facultad para que pueda terminar este proceso de instalación y que las regiones tengan a todas sus autoridades de este gobierno, responsables de este gobierno, responsables de la conducción de sus carteras en pleno funcionamiento. Entonces tal vez no es un tema de experiencia, es un tema de calle y es un tema de conocer el país. Bueno, para conocer el país hay que haber pasado un cierto tiempo mirándolo y de alguna manera llegamos a la experiencia igual. Pero efectivamente ahí hay cosas que probablemente con súper buena intención muchas personas que hoy día están gobernando pensaron que quizás iba a ser más sencillo. Claro, lo que quiero decir con esto es que no tiene que ver necesariamente con un tema de edad, porque a veces uno puede ser bastante mayor y acumular harta juventud y acumular hartas canas, pero nunca haber vivido... Ser un incompetente, total. Nunca haber vivido el mundo, el Chile real, el Chile que es diverso. Mire, hoy día escuchábamos dramáticamente a dos alcaldes, al alcalde de Aysén y al alcalde de Coyhaique, que le decían al ministro de Educación, junto con la senadora Jimena Órdenes, que nos reuníamos con ellos. Nosotros antes decíamos que gastábamos 18.000 pesos en la calefacción de una sala, porque en el sur las temperaturas de 7 grados bajo cero son algo normal. Cuando hay 0 grados en la región metropolitana o 1 grado bajo cero, todos los canales uno los ve y sacan a los periodistas a la calle, están ahí con frío. Bueno, esa es una realidad permanente en algunas partes de nuestro país. Y ellos dicen, esto para nosotros ha tenido un costo exponencial y no va de la mano de medidas, de apoyos para poder enfrentar estas dificultades. Entonces, uno necesita tener esta capacidad de conocer en profundidad cuáles son estas diferencias del Chile real. Yana, hay dos preguntas para terminar que me gustaría hacer que tienen que ver de alguna manera con la convención. Una, tú la mencionaste ya, es los conceptos nuevos que tienen que ver con los pueblos originarios. Tenemos una convención que tiene escaños reservados para pueblos originarios. Hay una serie de proposiciones que tienen que ver con eso, una declaración formal de la plurinacionalidad y todo lo demás. Pero sin embargo, y eso yo creo que tú lo sabes perfectamente bien, hay un sentimiento también bien fuerte, no sé en qué dimensiones, vamos a verlo probablemente en el plebiscito de salida, pero hay un sentimiento bastante fuerte de que, a ver, démosle cosita a los pueblos originarios, pero ojo,
cuidado con la justicia, y se comen todas las mentiras que les puedan tirar en torno a un sistema de justicia. No me gusta que de repente parezcan que hay dos Chiles o una serie de Chiles distintos en función del respeto que se da a determinadas tradiciones. ¿Cómo ves tú, de alguna manera, lo que se ha hecho en términos efectivos en torno a la plurinacionalidad y cuáles son los riesgos eventuales que puede haber para personas que, de alguna manera, incluyendo muchas cosas que no les gustaban, conocían el sistema anterior y este sistema que viene va probablemente a provocar más incertidumbre? Bueno, mire, yo creo que lo que ha ido pasando también, Fernando, es que es bien notable cómo la prensa extranjera, organismos internacionales de distintos ámbitos, particularmente del ámbito económico, comienzan a mirar con ojos bien positivos el borrador de la convención y señalan que para la estabilidad económica de nuestro país, para las certezas de las inversiones, sería bastante más complejo el que se impusiera una opción del rechazo, digamos. Y eso ha ido transitando en ese sentido. Respecto particularmente de nuestros pueblos originarios, de la plurinacionalidad, del reconocimiento constitucional, a uno no le deja llamar la atención. En nuestro país han existido, por ejemplo, la justicia canónica, nadie hace mayor cuestión de aquello. Estuvimos la semana pasada, o hace 2 viernes, ya no lo recuerdo, en un conversatorio que estamos organizando desde la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana, haciendo pedagogía social y política respecto de lo que efectivamente contiene el texto de la Convención, porque también en esto hay mucha noticia falsa. Yo he escuchado, creo que a usted mismo le tocó hace poco rato, hace poco tiempo, con una persona que aseguraba que el término propiedad no estaba en la Constitución. Y la verdad, el término propiedad está ampliamente definido en la Constitución y dice el derecho a la propiedad. En educación, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que aquí van a haber solo colegios estatales, mentira. El texto de la nueva Constitución establece además el derecho a la educación, reconoce la libertad de enseñanza y dice que va a haber un sistema nacional de educación integrada por establecimientos, ya sea creados por el Estado o reconocidos por el Estado. Ahí están todos los colegios independientes, su dependencia, si es público o privado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de pedagogía y en eso hemos estado dedicados. Pero Elisa en este conversatorio decía algo bien impresionante. Decía, cuando a veces llegaban a mi casa, a la comunidad en el sur, personas que venían de otros países, todos nosotros éramos muy respetuosos, ellos hablaban su lengua. Nunca decíamos que era un show el que estaban haciendo, era su lengua. ¿Y por qué nosotros tenemos un trato distinto con nuestros pueblos? Entonces, creo que esta Constitución nos permite de verdad reencontrarnos con nuestros pueblos, reencontrarnos con nuestras identidades, reencontrarnos con nuestros territorios, reencontrarnos también en la necesidad de que nuestra Carta Fundamental permita garantizar derechos fundamentales a todos los chilenos y chilenas. Y a mí me parece que un texto constitucional surgido de un proceso democrático le aporta al alma nacional. Por último, Yana, ¿el Partido Demócrata Cristiano va a dar orden o va a plantear cuál debiera ser la opción para votar en el plebiscito de salida? La mesa del partido ha definido un itinerario constituyente. De hecho, nos hemos declarado como en estado constituyente, realizando distintos foros, aprovechando las plataformas virtuales. La propia Juventud de la Democracia Cristiana, encabezada por Paulina Mendoza, tiene todos los domingos su maratón constituyente, entregando elementos de juicio, aporte desde especialistas y el propio equipo de abogados constitucionalistas que vienen trabajando desde la Democracia Cristiana hace mucho tiempo. Van a entregar ya su documento el 1 de julio. Nosotros hemos dicho en que, dado que la convención va a entregar el texto definitivo el 4 de julio, nosotros estamos ya en condiciones de poder, a partir de nuestras estructuras institucionales, Consejo Nacional, tomar una posición. ¿Eso significa que van a declarar como Partido Demócrata Cristiano cómo se debiera votar? Claro.
somos una fuerza política, no podemos... Lo planteo porque ha habido tanta discusión sobre cómo debieran presentarse determinadas autoridades, por ejemplo. Pero ¿sabes qué, Fernando? Mira, yo creo que esto es un momento bien importante para la vida de nuestro país y por lo tanto uno no puede tener medias tintas en esto. Pero yo creo que lo más relevante para el país, y en eso la democracia cristiana tiene que ser contribuyente, es cómo vamos a ser capaces de preparar y aportar con todo lo que viene con posterioridad al plebiscito de salida, al plebiscito del 4 de septiembre, porque esto va a requerir de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, de buscar alternativas, de cómo se van a viabilizar las transformaciones que están plasmadas en el borrador de la nueva Constitución. El propio vicepresidente, la Mesa de la Democracia Cristiana se juntó con la Mesa de la Convención hace ya varias semanas. Y ellos están además muy conscientes en que el trabajo que viene después del plebiscito de salida es un trabajo muy importante para poder materializar las transformaciones que están allí plasmadas, y la democracia cristiana como una fuerza política tiene que colocarse al servicio de garantizar estas transformaciones. Yana Proboste, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a usted, Fernando.